Hola, hoy vamos a hablar de los capítulos etiológicos de los trastornos, la multifactorialidad de la etiología de los trastornos de miedo. Vamos a empezar definiendo qué es la etiopatogenia. Es una rama de la psicopatología que va a estudiar las causas de las enfermedades mentales. Multifactorialidad de los trastornos psicopatológicos. Esta involucra la personalidad determinada del individuo, la historia vital, la vulnerabilidad de la persona, y esto se va a ver afectado por el sistema interno, que puede ser características genéticas, traumatismos, infecciones o alteraciones en el sistema nervioso. También el sistema externo, que pueden ser problemas sociales o familiares. Aquí vamos a hablar de 4 factores. Los factores predisponentes aumentan la probabilidad de que aparezca un trastorno, es decir, que esté involucrado en las características genéticas. Los factores precipitantes son los que generan en el individuo predispuesto la presencia del trastorno. Luego los factores mantenedores, que es cuya presencia impide la remisión del trastorno, manteniendo a alguien bajo presión continua. Y por último tenemos el factor inhibidor. Impide la aparición de un trastorno y depende de las variables de la persona y del ambiente. Eso va a influir en la aparición de un trastorno. Aquí va a haber una relación entre factores que intervienen en la etiología de trastornos mentales, que pueden ser los factores individuales, familiares, sociales, culturales. Estos pueden ser la base de los trastornos psicopatológicos. Aportaciones desde los modelos biologistas. Existen diferentes ciencias que aportan, como la genética, neurofisiología, anatomía, neuroquímica, psicofarmacología y neuropsicología. Existen factores biológicos que son los causales, y los factores psicosociales serían los motivos. Vamos a hablar de 4 áreas. El hipotálamo es el regulador de emociones y su expresión. Luego está el sistema límbico, que es la memoria, afectos y motivación y conciencia de las emociones. El sistema reticular ascendente es el modulador de la actividad cortical, es decir, el sueño-vigilia. Y luego está el lóbulo prefrontal, que es el modulador de las funciones superiores. Las aportaciones desde el psicoanálisis y los modelos dinámicos. Esto comienza con Freud y tiene 6 perspectivas. La económica, que es el principio del placer versus el principio de la realidad. La topográfica, que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El estructural, que tiene como principal el ello, el superyo y el yo. La dinámica también es una parte importante de esta, ya que es la interacción de fuerzas como el eros, que es la pulsación de la vida, el tánatos, que es la pulsación de la muerte, la genética, que en sí se divide en 5 fases, que es la oral, la anal, la fálica, la latencia y la genital, y los sistemas de trastorno, que es el elemento que ayudaría a la persona a defenderse de síntomas clásicos y conflictos inconscientes vividos desde la infancia. La aportación de los niveles cognitivo-conductual. Estos son condicionamientos clásicos y operantes, modelantes y de transmisión de información y procesos cognitivos implicados en ellos. Albert Ellis hace como que una teoría racional emotiva, y vamos a hablar de eso ahorita. Esta teoría tiene 3 principales elementos: el acontecimiento, las creencias y pensamientos y las consecuencias de esto. Él dice que los pensamientos irracionales son como que malos, se podría decir, y son la confusión y el deseo con la necesidad, la creencia de no poder soportar los determinados aspectos, la actitud de frente a ellos, queridos y respetar por todas las personas que hemos vivido o trabajado, felicidad o no de las personas que viene determinada desde afuera, y es terrible cuando los casos no suceden como deseamos. Se acompaña de rigidez e inflexibilidad y absolutas, rotundas y excluyentes. La persona puede modular su respuesta.
Enfoque cognitivo-conductual. Este tiene tres supuestos básicos, los cuales son el énfasis del papel de las cogniciones en la explicación del comportamiento humano. El segundo es que no son los acontecimientos de las responsables de la conducta y las emociones, sino que es las expectativas e interpretaciones de dichos acontecimientos y creencias el de esta. Y el tercero, que es el enfoque subraya la importancia de los factores cognitivos en el desarrollo, de mantenimiento y modificación de la conducta. Los factores cognitivos no son directamente observables y también no hay un único modelo cognitivo conductual para explicar el trastorno mental. La teoría de Ellis es el mayor implantación en estos trastornos y la retroalimentación entre acontecimientos y consecuencias negativas pueden originar una aparición de un trastorno mental. Bueno, ahora voy a hablar de las aportaciones desde el modelo sistémico. Freixas y Miró crearon un sistema o un conjunto de elementos dinámicamente estructurados cuya totalidad genera una propiedad que son independientes de las que tienen sus elementos por separado. Hacen hincapié en la importancia del papel de los sistemas sociales y cómo se los interpreta. Existen características como la apertura, la estructuración, es decir, los límites que definen el tipo de relación, la interdependencia, que significa una influencia recíproca entre sí, o sea, el individuo y el contexto social. La regulación, que es una forma de relacionarse con el grupo, suele ser estable y tiende al equilibrio. Todo cambio debe ser neutralizado. Luego la adaptación al cambio, que es la plasticidad suficiente que tenga el individuo para afrontar cualquier cambio. Y la comunicación simétrica o complementaria. La simétrica es de cualquier grupo, cualquier miembro del grupo que pueda expresarse. En cambio, la comunicación complementaria es que solo uno de los miembros puede expresarse, es decir, uno va a ser superior al otro. Luego existen características de los modelos sistémicos. Por ejemplo, el sistema es un conjunto de elementos dinámicamente estructurados. La comunicación continua entre sus miembros es muy importante y existen disfunciones en el seno del sistema y no por características individuales. Diagnóstico de los trastornos mentales a la luz de la genética moderna. La historia del DSM-5. El DSM-3 fue la primera sistemática y revelante muy completa para la revisión de enfermedades mentales, las cuales fue un buen avance, ya que tenía muchos detalles y complejaba muchas enfermedades para la ayuda de los psiquiatras. Esto enfocó de manera clara para los profesionales y este volumen entró junto al el CIE 9 y el CIE 10, que convirtieron conjunto con estos tres en los estándares globales de los diagnósticos. En esta se implementó la identificación de síntomas, estudios de seguimiento y familiares, separaciones claras de trastornos. Por otro lado, el DSM-4 se une con el CIE y para beneficio de la investigación y atención clínica. La base científica fue muy inmadura, y se determinó con una materialización de un sistema muy tentativo y experimental. Tenían los síntomas mucha similitud y tenían una gran evolución en los trastornos mayores, como el autismo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo-compulsivo. En el ámbito científico, la evidencia de problemas de clasificación se ve en la necesidad de tener que basarse en diagnósticos no especificados y aparecen ciertos dominios de trastornos con la evidencia de problemas mentales de desarrollo, infancia, conducta alimentaria y de personalidad se fueron como que aumentando mucho más, haciendo que esto sea un poco confuso. También estudiaban genética y empezaron a ver los problemas de estudios familiares y genéticos, ya que se determinaron en algunos casos que la familia puede tener distintos diagnósticos o cuadros clínicos y a la vez estos genes pueden compartir el riesgo de tener enfermedades como la esquizofrenia o trastornos de bipolaridad. Pasamos al DSM-5. Aquí se aumentan varias cosas y algunos diagnósticos señalan que la diferencia que necesita la presencia de trastornos mentales y al mismo tiempo la ausencia, la variabilidad de un tipo de trastorno a otro y las distintas investigaciones que permite la clasificación válida y fiable
de las enfermedades que podrían beneficiarse de las investigaciones básicas. Estos se dividen en 5 ejes, usando un sistema de diagnóstico multiaxial que se clasificó o se revisó durante dos veces hasta el día de hoy. El eje 1, este contiene todos los trastornos psiquiátricos. El eje 2 tiene trastornos de personalidad y retraso mental. El eje 3 tiene enfermedades médicas no psiquiátricas. El eje 4, problemas psicosociales y ambientales. Y en el eje 5 es la escala de evaluación, cifras de grado y deterioro psicosocial, laboral y educativo. Bueno, yo les voy a hablar de la estructura de las 3 secciones que existen en el DSM-5. La sección 1 contiene la historia del DSM y guía para el uso y está creada para la asistencia sanitaria y la investigación. La sección 2 tiene los diagnósticos y códigos de las enfermedades del DSM-5 y los trastornos que han sido agrupados con el conocimiento neurocientífico de acuerdo con los hallazgos genéticos y la evolución con la que la evolución y el patrón de estas enfermedades. Los cambios dependientes de la edad y los factores con respecto al género con el que pueden influir en el riesgo de desarrollar enfermedades. Y por último, en la sección 3, va a contener material nuevo, tiene algunos trastornos que pueden ser considerados para incluir en futuras revisiones e introduce un enfoque más detallado para comprender que la cultura también puede influir en los tratamientos clínicos. Tiene cambios hacia el modelo dimensional del diagnóstico. Ahora, les vamos a hablar de los trastornos. Voy a empezar con el trastorno de neurodesarrollo. Eliminan categorías de autismo, Asperger, desintegrados infantiles y de desarrollo. Los cambios introducidos en el TDAH son más discretos y se han reducido a 5 síntomas. Se cambia de nombre el retraso mental a discapacidad intelectual. En el espectro de esquizofrenia se eliminan varios subtipos. Se necesitan 2 síntomas para tomar el criterio de que tiene esta enfermedad y se necesita mayor duración total del trastorno. En el trastorno bipolar ocupan capítulos distintos relacionados con la depresión. El requisito de cambio de estado de ánimo y episodios magnéticos también se añaden a este DSM-5. Con los trastornos depresivos se aumentan 2 trastornos nuevos: el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo relacionado con el trastorno bipolar de niños y el trastorno disfórico premenstrual. Bueno, los trastornos de ansiedad. Es la reorganización con el manual que se separa el trastorno obsesivo compulsivo del trastorno de estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo en otros capítulos. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno nuevo que propone que son diferentes a los de la ansiedad. Incluyen varios trastornos nuevos como la tricotilomanía, que es arrancarse el cabello, o el trastorno de excoriación, que es rascarse la piel. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Este es un nuevo capítulo, el cual incluye síntomas que aumentan para incluir otros nuevos, como estados emocionales negativos. La disforia de género. Esta es una nueva categoría, la cual sustituye a la identidad de género. La disfunción sexual y las parafilias se fueron a otros capítulos donde no pertenecían a la disforia de género. Bueno, los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Es un capítulo nuevo de los síntomas de TND y se agrupaban en 3 categorías para ver la presencia de síntomas emocionales. Los criterios del TI se expandió para incluir agresividad verbal. Luego está el trastorno relacionado con sustancias y trastornos adictivos. El abuso y dependencia ya no es parte del DSM-5, pero añade la categoría de adicciones conductuales. Esto se refleja en la similitud de adicciones de sustancias. Y por último tenemos el trastorno neurocognitivo, que es la demencia y se ha sustituido por un trastorno neurocognitivo. Se ha puesto un nuevo nivel llamado leve. Y los subtipos se van a determinar por los criterios específicos que se encuentran en el DSM-5. Bueno, y hasta aquí terminamos el video de hoy. Esperamos que les haya gustado
Dale like y suscríbete. Activa la campanita si quieres saber de más cosas de psicopatología.